La historia del carnaval brasileño, desde sus orígenes antiguos hasta el espectáculo moderno. ¿Sabías que el carnaval, esta celebración que hoy es sinónimo de alegría, disfraces coloridos y mucha samba, fue en su día, aunque no lo creas, un caos de baldes de agua, guerras de comida e incluso baños de harina en plena calle? Así es, antes de convertirse en un fastuoso desfile con carrozas gigantes y celebridades en televisión, el carnaval era más un desastre organizado que el espectáculo que conocemos hoy. Y lo curioso es que ni siquiera nació en Brasil. El carnaval tiene raíces profundas, mezcladas con religión, rituales antiguos e incluso rebelión social. La celebración, que hoy une a todo el país y congrega a millones de personas, comenzó como una despedida de la carne, literalmente, y ha cruzado siglos, mares y culturas para convertirse en este auténtico fenómeno cultural brasileño. Pero, ¿qué sucedió en el camino? ¿Cómo se convirtió una tradición medieval europea en el mayor espectáculo popular del planeta? ¿Y por qué es el carnaval brasileño tan único, tan creativo, tan brasileño? Agárrense, porque en el video de hoy vamos a hacer un viaje al pasado, con ritmo, curiosidad y buen humor, para entender cómo empezó todo y cómo el carnaval pasó de ser una simple fiesta a convertirse en patrimonio nacional, identidad cultural y pasión colectiva. Mucho antes de la samba, ¿te has preguntado alguna vez cómo una celebración vibrante como el carnaval, llena de color, música, baile y disfraces, pudo haberse originado a partir de antiguos rituales tribales? Pues bien, lo que hoy parece una gran fiesta popular en realidad tiene raíces profundas en la historia de la humanidad, mucho antes de la samba, los desfiles e incluso la idea de Brasil. Acompáñanos a explorar la fascinante historia del carnaval brasileño, desde sus orígenes humildes, misteriosos e incluso espirituales hasta su transformación en el espectáculo cultural que encanta al mundo entero. Mucho antes de que existiera la palabra carnaval, los pueblos antiguos celebraban el cambio de estaciones, la fertilidad de la tierra y la victoria de la vida sobre la muerte. En el antiguo Egipto, por ejemplo, las festividades en honor a la diosa Isis combinaban música, máscaras y baile en procesiones que se asemejan mucho a las fiestas callejeras modernas. Ya en Mesopotamia, hace unos 4000 años, las celebraciones de Año Nuevo duraban días enteros y durante ellas las jerarquías sociales se invertían temporalmente. Un sirviente podía vestirse de rey y un rey de bufón de la corte. Estas festividades también se celebraban en Grecia y Roma, donde dioses como Dioniso y Baco, patrones del vino, el éxtasis y la alegría, eran celebrados con desfiles, música, disfraces y, por supuesto, mucha bebida. Los romanos tenían las llamadas Saturnales, donde las normas sociales se suspendían durante unos días y la gente se desahogaba al máximo durante el resto del año. Estos rituales paganos no eran solo fiesta por la fiesta, tenían un significado más profundo: celebrar los ciclos de la vida, la naturaleza y la sociedad. Era como si la gente dijera: vale, la vida es dura, pero ahora vamos a reír, bailar y olvidarnos de las reglas, aunque solo sea por 3 días. Y ahí es donde entra la iglesia. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, no eliminó estas fiestas paganas, sino todo lo contrario. Incorporó algunas y adaptó otras. Así nació el carnaval, de latín carnevale, que significa adiós a la carne. Una celebración que marcaba el último momento de placer, comida y alegría antes de la rigurosa Cuaresma, los 40 días de ayuno y penitencia previos a la Pascua. Pero ojo, el carnaval medieval europeo no tenía carrozas ni bailarines, pero sí harina, huevos, vino y mucho caos. Era el famoso entrudo, y la tradición dictaba que casi todo estaba permitido: echar agua a los demás, pintarse la cara, satirizar a los poderosos e incluso revolcarse en el barro, todo en nombre de la libertad antes de la abstinencia. Este protocarnaval europeo fue el que llegó a Brasil siglos después, y bueno, aquí cobró nueva vida. Pero antes de hablar de la forma brasileña de celebrar, recuerden esto: el carnaval siempre ha sido más que una simple fiesta. Ha sido la válvula de escape de la humanidad desde el principio de los tiempos. Una mezcla de celebración, ritual, rebelión y celebración de la vida. El carnaval llega a Brasil.
Cuando los portugueses desembarcaron en Brasil en el siglo XVI, además de carabelas, cruces y espadas, también trajeron sus tradiciones y festividades. Entre ellas, el llamado entrudo, carnaval. Y, miren, era ruidoso, húmedo, un poco salvaje. El entrudo era el carnaval de la época colonial, solo que se olvidó del desfile y la música organizada. Aquí la diversión consistía en lanzarse cubos de agua muy sucia, harina, limón, pintura e incluso otras sustancias menos nobles. Literalmente, guerra urbana. Y lo más curioso, esto ocurría a plena luz del día en las calles de las ciudades coloniales. Ricos, pobres, esclavizados y amos, todos se convertían en blanco y nadie estaba a salvo. Pero a medida que todo lo que llegaba a Brasil adquiría ese sabor local, el entrudo europeo se transformó rápidamente. El festival recibió otras influencias de las culturas indígenas, con sus rituales y pinturas corporales, y de los pueblos africanos, importados por la fuerza, que trajeron consigo ritmos, tambores, danzas y tradiciones llenas de resistencia y expresión espiritual. Mientras la élite colonial intentaba organizar bailes al estilo europeo, con máscaras venecianas y salones iluminados con velas, la gente en las calles inventó otro tipo de celebración, más libre, más apasionada, más brasileña. Surgieron los primeros grupos y desfiles callejeros, con instrumentos improvisados, sátira social y muchos tambores. Este fue el nacimiento cultural de Brasil, en medio del caos. Y vale la pena recordar, el carnaval en esa época aún estaba mal visto por las autoridades y la iglesia. El festival se consideraba indecente, peligroso y subversivo, y de hecho lo era. Pero el pueblo, como siempre, persistió, porque el carnaval era el momento en que los pobres podían reírse de los ricos, los esclavizados podían burlarse de sus amos, los marginados podían convertirse en protagonistas, aunque fuera solo por unos días. Ahí, en medio del caos colonial, el ADN de nuestro carnaval ya comenzaba a formarse. Mestizaje, resistencia, ironía, música e irreverencia. Era como si Brasil dijera, con tambores y alegría, aquí la fiesta es nuestra, y la regla es no tener reglas. Esta celebración, nacida del encuentro de culturas y la creatividad popular, aún estaba lejos de los desfiles organizados y el brillo de las avenidas, pero ya albergaba el alma de lo que se convertiría en el mayor espectáculo popular del planeta. Y así, bajo el sol, la harina, los tambores y la sátira, nació el carnaval brasileño, por el pueblo y para el pueblo. Nace la samba, nacen las escuelas. Si el carnaval ya había llegado a Brasil con abundante agua, harina y tambores, aún faltaba algo que lo hacía único, algo que solo existía aquí. Y esa pieza del rompecabezas llegó con el ritmo, el compás y el alma de la samba. Un sonido nacido del dolor, la alegría y la fe de un pueblo que cantaba incluso cuando no tenía nada más. A finales del siglo XIX y principios del XX, Río de Janeiro ya era un hervidero. La ciudad crecía, la población aumentaba y los barrios populares, especialmente las colinas, se llenaban de gente de clase trabajadora, en su mayoría negra, de diferentes regiones, culturas y religiones. En este crisol cultural, los tambores africanos se mezclaron con marchas, modiñas, choro e instrumentos como el cavaquinho y la pandereta. ¿El resultado? Un ritmo nuevo, travieso, cautivador y completamente brasileño, la samba. Pero la samba no nació aceptada, todo lo contrario. Se consideraba la música de los marginados, el acoso policial era rutinario y cualquiera con un tambor podía ser arrestado por vagancia. Aún así, la música perduró, creció y conquistó. Y fue precisamente allí donde la historia del carnaval dio un giro histórico. En el barrio de Estácio de Sá, en la década de 1920,
un grupo de bailarines de samba comenzó a organizar la samba como un desfile, con alas, un ritmo rítmico y una temática. En otras palabras, una historia contada a través de la música, el vestuario y la danza. En 1928 surgió la primera escuela de samba oficialmente reconocida, Deixa Falar. El nombre, de hecho, ya era un mensaje para la sociedad que intentaba silenciar esta expresión popular. Estas escuelas de samba no eran escuelas en el sentido tradicional. Eran, de hecho, comunidades organizadas que representaban un barrio, una cultura, un pueblo entero. Allí se confeccionaban los trajes, se escribían los temas de samba y se ensayaban hasta altas horas de la noche, con sudor, esfuerzo colectivo y mucha pasión. Con el tiempo surgieron otras escuelas, Mangaíra, Portela, Salgueiro, Unidos da Tijuca, y así los desfiles cobraron cuerpo, belleza y emoción, y una identidad visual que fusiona lujo y arte popular como ningún otro festival del mundo. Las escuelas de samba transformaron el Carnaval de Río en un espectáculo, pero no era solo un desfile de pasarela, era un acto de resistencia cultural, un escenario donde las personas negras, pobres y marginadas podían contar sus historias, honrar a sus héroes, satirizar a los poderosos y reivindicar su dignidad ante el país. Y lo que comenzó como un desfile de barrio se convirtió en una tradición nacional. Las gradas crecieron, surgieron los sambódromos, llegaron las cámaras de televisión y el mundo entero comenzó a ver a Brasil en febrero. Pero en el corazón de cada desfile, la misma esencia aún late. Una historia contada con ritmo, sudor y brillantez. La samba, nacida en los callejones, y Callejones se convirtió en una voz colectiva. Y el carnaval, en su escenario más grande. Carnaval de São Paulo. Si Río de Janeiro es reconocido mundialmente como la cuna de la samba y los grandes desfiles, es imposible ignorar el crecimiento y la fuerza que ha alcanzado el Carnaval de São Paulo en las últimas décadas. Lo que antes se consideraba una celebración más tímida, hoy brilla con intensidad y sorpresas propias. Sí, el Sambódromo de Anhembi se ha convertido en escenario de verdaderos espectáculos. Las escuelas de samba de São Paulo invierten con fuerza en creatividad, tecnología, emoción y temas que emocionan de principio a fin. La sección de percusión de Mocidade Alegre, los temas históricos de Bye Bye, los audaces desfiles de Gaviones de la Fiel. São Paulo no se anda con rodeos. Y lo que es más, no copia a Río, crea su propio espectáculo. Lo que pocos recuerdan es que la historia de la samba en São Paulo también es antigua. Se originó en las afueras de la ciudad, entre trabajadores, migrantes del noreste y bailarines de samba de la vieja escuela. Era samba de terreito, una especie de samba del terreiro, samba de resistencia, samba de patio. Y fue con este espíritu que creció el Carnaval de São Paulo, con determinación. Hoy, las escuelas de samba de São Paulo desfilan con la misma brillantez que sus homólogas de Río, con temas que exploran la historia brasileña, las luchas sociales, los mitos, los héroes olvidados y, por supuesto, con mucha crítica e irreverencia. Y hay algo verdaderamente hermoso en esto. Mientras la ciudad afuera corre al ritmo del reloj y el tráfico, el Sambódromo se convierte en un oasis de emoción, brillantez y arte. Pero São Paulo no se detiene ahí. En los últimos años, la ciudad ha experimentado un auge de fiestas callejeras, desde Vila Madalena hasta el centro. Desde los barrios más tradicionales hasta los más alternativos, estos grupos han conquistado la ciudad con creatividad, diversidad y alegría contagiosa. Hay grupos feministas, grupos infantiles, grupos nerd, grupos country, grupos de percusión africana y hasta grupos que fusionan el carnaval con la política, la filosofía o los memes. Es la cara de São Paulo, plural, urbana, dinámica y sorprendente. Y en medio de toda esta mezcla, lo que vemos es esto. São Paulo no solo está celebrando carnaval, está reinventando el carnaval a su manera, con una cara de hormigón, un corazón de tambores y un alma de masas. El trío eléctrico y el carnaval de Bahía. Mientras la samba se apoderaba de Río y transformaba el carnaval en un desfile, en el noreste de Brasil, más precisamente en la cálida y musical ciudad de Salvador,
otra revolución estaba a punto de estallar. Pero aquí el carnaval no nacería en las colinas ni en las pasarelas. Surgiría sobre un camión. En 1950, dos músicos bahianos, Dodó y Osmar, decidieron hacer algo un poco loco: conectar sus instrumentos eléctricos a un viejo Ford de 1929, cariñosamente apodado Fobica, y salir a las calles a tocar para el pueblo. Así nació, sin quererlo, el trío eléctrico. Pero nadie sabía que este improvisado musical sobre ruedas se convertiría, décadas después, en el corazón del Carnaval de Bahía. A diferencia de las escuelas de samba que ensayan todo el año para un desfile cronometrado y lleno de reglas, el trío eléctrico es puro movimiento. Es improvisación, es baile masivo, es una multitud que sigue el sonido como si fuera un llamado tribal. Es una rave tropical con ayé a todo volumen. Poco a poco, otros nombres se sumaron a esta fiesta sobre ruedas: Moraes Moreira, Chiclete con Banana, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Bel Marx, y el trío ganó impulso. Hoy, estos camiones tecnológicos arrastran a cientos de miles de juerguistas, cada uno saltando a su propio ritmo, con purpurino en la frente y sonrisas en el rostro, bajo el abrasador sol de Bahía. Pero no piensen que es solo música y diversión. El trío eléctrico también es un símbolo de inclusión. La gente no necesita comprar entradas ni sentarse en una caja. El bloco es democrático. Quien quiere, sigue. Quien se cansa, para. Quien quiere saltar, salta. Quien solo quiere sentir la onda, lo hace. Es un carnaval libre, popular y horizontal. Y lo que es más, el Carnaval de Bahía también le dio a Brasil y al mundo un género musical entero: el axé. Un sonido hecho para que el cuerpo resista, para que el alma se desate y para que el corazón lata al ritmo del tambor. Y así, mientras en Río el arte del desfile cautiva la vista con lujo y narración, en Salvador el carnaval conquista los sentidos con sudor, música y energía. De la samba al axé, de la favela al camión, Brasil ha inventado dos carnavales completamente diferentes, pero igualmente cautivadores. Y todo esto solo demuestra lo que ya sabemos: el carnaval no tiene una sola forma. Se reinventa, cambia de tono, ritmo, avenida, pero nunca pierde su esencia: alegría colectiva, música vibrante y la libertad de ser quien eres. Carnaval en Recife y Olinda. Si la samba reina en Río y el axé domina el escenario en Bahía, en el corazón de Pernambuco, la historia es diferente. ¿Y qué historia? Recife y Olinda no solo celebran el carnaval, encarnan la fiesta como una explosión de tradición, identidad y resistencia cultural. Aquí, el carnaval no desfila ni rueda, sube y baja colinas. Imagina despertar con el sonido de las orquestas de frevo afinando en medio de la calle, bajo el abrasador sol del noreste, con banderas ondeando en el cielo y una marioneta gigante a tu lado, sonriendo como si estuviera viva. En Olinda, el carnaval comienza antes del amanecer y termina, bueno, quizás nunca termina del todo. Es como si toda la ciudad fuera un escenario, donde cada rincón es un acto y cada persona un personaje. Y si hay algo que define el carnaval allí, es el frevo. Ese ritmo frenético, casi acrobático, que mezcla la marcha militar con la euforia popular. Prueba a bailarlo y lo entenderás. Es imposible bailarlo con la cara seria. El frevo no admite tristeza. Es música hecha para saltar, girar, sudar y reír, todo a la vez. Pero no solo Olinda brilla. En Recife la atención recae en uno de los grupos de carnaval más grandes del mundo, el Galo da Madrugada. Así es, el grupo atrae a más de 2 millones de personas por las calles de la capital de Pernambuco, en una colorida marcha de disfraces, tambores, silbatos y una alegría ensordecedora. Es el más grande del mundo, según el libro Guinness del Récords. Y admitámoslo, también uno de los más cautivadores. Y no podemos olvidarnos de los maracatús, con sus potentes tambores y sus majestuosos disfraces. No solo están ahí para vitorear, son un acto de memoria viva. El maracatú lleva consigo el legado de los reyes y reinas del Congo, de las tradiciones afro-brasileñas y de la resistencia negra a la colonización. Bailar maracatú mantiene viva la historia de un pueblo que luchó y aún lucha por existir con orgullo. El carnaval de Recife y Olinda huele a calles mojadas, sabe a cuscús con queso cuayo y suena a tambores profundos. Es ancestral, es político, es poético.
Mientras que muchos carnavales se presentan al mundo como espectáculos, el de Pernambuco es un manifiesto. No hay gradas, ni cuerdas, ni distancia entre quienes lo ven y quienes lo viven. Estás dentro del carnaval, te guste o no. Y cuando las marionetas gigantes de Olinda pasan con sus cabezas de 4 metros balanceándose entre la multitud, algo mágico sucede. Es como si el pasado, el presente y la fiesta se fundieran en una sola danza. Ya sea el frevo zapateante, el maracatú que resuena como un tambor del tiempo, o el galo que despierta la ciudad antes del amanecer, el carnaval de Pernambuco es un grito de identidad y un recordatorio. Brasil no tiene un solo carnaval, tiene muchos, y todos tienen un alma propia. El espectáculo global. Hoy, el Carnaval de Brasil es más que una fiesta. Es un símbolo internacional, un sello distintivo de Brasil en el mapa cultural del planeta. Un escaparate al que el mundo entero acude, una vez al año, para intentar comprender cómo un país con tantos problemas logra transformar 4 días en un espectáculo tan intenso, vibrante y vivo. Marqués de Sapucaí, en Río, se ha convertido en una pasarela global. Es allí donde las escuelas de samba brillan en desfiles grandiosos, donde las carrozas se asemejan a naves espaciales y los disfraces a los de superhéroes intergalácticos. Es allí donde el samba enredo, ensayado durante todo un año, se convierte en la banda sonera para contar la historia de un pueblo, con crítica social, homenaje cultural y creatividad desbordante. Celebridades de todo el mundo acuden aquí, año tras año, para quedar cautivadas por la belleza, la energía y la emoción. Las cadenas internacionales transmiten los desfiles en directo. Los fotógrafos compiten por el mejor ángulo. Y Brasil, por unos días, se encuentra en el centro de atención. No por tragedias, crisis o escándalos, sino por lo que nos hace únicos, nuestra capacidad de celebrar la vida incluso en la adversidad. Pero lo más hermoso es que, a pesar de toda esta fama, el carnaval sigue siendo una celebración del pueblo. Sigue existiendo en los gritos de las fiestas callejeras de Belo Horizonte, en la marcha de los títeres gigantes de Olinda, en la energía de los tríos de Bahía, en los tambores de los suburbios, en las caras pintadas de los niños, en las improvisaciones de los callejones, en la música que sale de dentro, no de la partitura. El carnaval brasileño es grandioso porque lo crean millones de manos. Manos que cosen disfraces, que afinan instrumentos, que pegan lentejuelas en la madrugada. Manos que tocan, que danzan, que animan a los grupos, que empujan carrozas, que dibujan carteles, que sostienen la bandera de la alegría, incluso cuando el resto del año es difícil. Y quizás por eso el mundo entero nos mira con tanta admiración en estas fechas, porque el carnaval brasileño no es solo una fiesta, es resistencia, es memoria, es arte, es un alma colectiva en movimiento. Así que, la próxima vez que veas un desfile en la televisión o un bloco en tu ciudad, recuerda esto. Detrás de cada disfraz, cada tambor, cada sonrisa sudorosa, hay siglos de historia, una mezcla de culturas y un pueblo que nunca dejó de celebrar. Dime, ¿cuál de estos carnavales te resuena más? ¿La samba de Río? ¿El trío de Bahía? ¿El frevo de Pernambuco? ¿O esa versión creativa que inventas con tus amigos en tu barrio? Y si disfrutaste de este viaje a través del tiempo y los ritmos del carnaval, dale a me gusta, comenta qué carnaval te resuena más, compártelo con tus amigos y, por supuesto, suscríbete al canal.